Well, welcome to another episode of Librarians on the Loose. Yeah. My name is Gretchen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Bibliotecarios Sueltos. Su nombre es Gretchen. And this is Adriana. Y yo soy Adriana, yes. And sí. today, I don't know if you can tell from our surroundings where we are, but we are at the Madras City Hall. El día de hoy nos encontramos en el City Hall de Madras, que sería algo así como nuestra alcaldía municipal o nuestra presidencia municipal para los que vivimos en otros países. And so, I just want you to know that next week we have elections, and that's partly why we're here, because we want to be talking to one of our city officials. Las elecciones vienen muy pronto, casi a menos de una semana, es por eso que estamos aquí. And that city official is Mayor Richard Latterby. Y el mayor o el alcalde ahora mismo es Richard Latterby. And you may be wondering, what is a mayor? Y se preguntarán, ¿qué es ser un alcalde? Well, a mayor is a person that is the head of a city and its government. Lo que es ser alcalde es la persona que está a cargo del gobierno. En este caso es the city, de la ciudad. Right. So let's go ahead and talk to the mayor. Entonces, vamos a conocer al alcalde. Let's go. So thank you, Mayor Latterby, for being here and letting us come. Well, actually, we're in your space for letting us come here and talk to you about what it means to be the mayor. Gracias, alcalde Richard. Estamos muy contentos de estar aquí al lado de ti en tu lugar de trabajo. Entonces, creo que empecemos. Well, good morning and welcome to City Hall. City Hall is where all the business for the city takes place, and I am elected mayor. It's a 2-year term. What the duties from the mayor is to first want to be part of the city. You got to love your community, and you want to help make it better for everyone. El mayor nos dice que para ser alcalde, lo primero que tienes que hacer es amar tu ciudad, trabajar con la gente, querer a la gente y arreglar todos los asuntos relacionados con nuestra ciudad. También nos dice que para ser alcalde es 2 años. All right, so you're elected every 2 years. And what does the mayor do? ¿Qué hace el mayor, el alcalde, o cuáles son sus funciones? Well, as the mayor, we have city council meetings every other Tuesday. We look at day-to-day operations. The city administrator runs the city managers. I oversee the city administrator's position. El alcalde nos dice que ellos tienen reuniones cada twice a month. Lo que hacen es hacer sus juntas aquí, sus reuniones, para poder tratar asuntos relacionados con la ciudad. Él es la persona encargada o la cabeza y que lleva a las demás dependencias de gobierno de nuestra ciudad. Who can become the mayor? ¿Cómo se hace para ser alcalde o cómo puede ser alcalde? Anybody that's over the age of 21 is a citizen and lives in the city limits of Madras. Tener 21 años, vivir en los límites de Madras y ser ciudadano americano. So what's the best thing about being the mayor? ¿Qué es la cosa más padre o más importante de ser mayor o alcalde, perdón? For me, the best thing about being the mayor is being able to help our community, to watch it grow and to see it develop into a family-oriented community. Entonces, el mayor o el alcalde nos dice que lo mejor de ser alcalde es ver cómo crece su ciudad, cómo crece la comunidad y las familias de igual forma. Well, what's the hardest thing about being the mayor? La siguiente pregunta es, ¿cuál es lo más difícil de ser alcalde? I would say the hardest thing is trying to please everybody, trying to make everybody happy, because everybody has their own opinions on what they want to see in our community, and what we have to do is come to a compromise and try to meet both sides in the middle to make it work. Dice que algo que es muy difícil para él es que de alguna forma todos tenemos diferente forma de pensar y eso hace que las cosas no sean tan fáciles, pero él trata de que esté en medio, toma las opiniones de todos, entonces trata de que sea lo mejor posible. That just sounds like daily living. Ajá, eso suena a una vida de día a día. Ajá. True. And that is true. Running a city is just like having a family. You have your ups and downs, you have good days and bad days,
But at the end of the day, you hope that everybody comes together and we can work through any challenges that come upon us. Ajá, ser alcalde y estar aquí trabajando para la ciudad es como una familia. A veces tiene bajos y a veces más bajos o más arriba, cosas muy buenas. Entonces que lo importante sale a flote como familia. And of course, because we're librarians from the Jefferson County Library, what is your favorite type of book to read? Como venimos de la biblioteca, trabajamos en una biblioteca, Mayor Richard, queremos saber cuál es su libro o qué le gusta leer. When I was younger, I used to love reading adventure books like Daniel Boone, frontiers type adventures. Now, as I get older, I love history. I love reading scriptures and religious books and just educating myself in any way I can. El alcalde nos dice que cuando era más pequeño le gustaban los libros de aventura. Por ahora dice que prefiere los libros de religión, educacionales, que aprenda y de política. Well, thank you very much for allowing us to come and see this beautiful City Hall and for talking to us about what it means to be the mayor. Gracias, alcalde, por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y estar en este lugar para que la comunidad lo conozca. Entonces, es muy importante para nosotros saber cuáles son tus funciones como mayor. Well, it was a pleasure for us to have you folks here, and I would invite anybody, all ages, to come to our city council meeting to see what our city government does and how you can be involved to be a part of our city and help it develop in the future. El alcalde nos invita a todos que si quieren venir y ver cómo está trabajando el gobierno de nuestra ciudad, pueden venir y observar por ustedes mismos que ellos hacen. Entonces, para que ustedes se envuelvan comunidad es muy importante. Well, thank you very much. Muchas Thank you. gracias. You're welcome. Thank you. Well, thank you again for watching another episode of Librarians on the Loose. Muchas gracias por estar con nosotros y ver otro episodio de Bibliotecarios Sueltos. Yes. ¿Ya? I hope it was very informative. Ajá, yo creo que tuvo mucha información para nosotros, aprendimos mucho, we learned a lot. Yes, we did. And we want to make sure that you know to come back next month and watch another exciting episode of Librarians on the Loose. Así es, entonces recuerden que el próximo mes a finales tienen que sintonizar Bibliotecarios Sueltos. And if you like this video, go ahead and give us a thumbs up. Ajá, recuerda que si te gustó este video tienes que darnos dedito arriba o manita arriba de me gusta. That's right. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Don't forget to follow us on Facebook. recuerda seguirnos en Facebook. And for more information about the events and programs that are happening at the library, check out our website at www.jcld.org. Solo recuerda que para más eventos y actualizaciones solo tienes que visitar nuestra página de internet en www.jcld.org. That's right. So, see you next month on another episode of Librarians on the Loose. Nos vemos para el siguiente episodio de Bibliotecarios Sueltos.